Un duque para una solterona. Saga Solteronas 2 por Olympia Russell. Capítulo 12. Lily había pasado nerviosa toda la semana. Como hija de un noble rural, había ido muchas veces a recepciones y bailes, pero intuía que los eventos a los que iba a ir con el duque eran de otro nivel. Decidió no trabajar en toda la semana y concentrarse en los preparativos del primer evento, la recepción. Para tranquilizar a su estricto espíritu trabajador, se dijo que aquellos preparativos también eran trabajo. No en vano, le iba a sacar a Daniel Wilson 1,000 guineas por aquel evento. Lo que tenía que hacer, fundamentalmente, era decidir qué vestido y qué peinado y joyas iba a llevar. Él le había pedido que fuera magnífica y le había dado un extra de 200 guineas para que se comprara lo mejor. Lily no había gastado tanto dinero en sí misma de golpe jamás. De hecho, ni en un año gastaba esa cantidad en ropas y adornos, pero no estaba en su mano negarse a ello. Formaba parte del trato. El duque le había dicho también a dónde debía dirigirse para encargar su vestido, la modista de moda de la corte. Lily se acercó al lugar un poco encogida, algo que no era habitual en ella, acostumbrada a buscarse la vida en entornos mucho más difíciles. De hecho, hacía ya años que estaba acostumbrada a tratar con personas de la alta nobleza en su negocio, pero precisamente ahí estaba la diferencia. En su oficina era ella quien tenía las riendas, quien mandaba, quien marcaba la dinámica de la relación. Lo que iba a hacer aquel día, contratar los servicios de la mejor modista del reino, salía totalmente de su zona de confort y de cualquier zona que controlara mínimamente. Pero nada más llegar sus temores desaparecieron. Le recibió una joven tan guapa como simpática, primorosamente vestida con una ropa que se veía que era un uniforme, pero el más bonito y delicado que había visto en su vida. Se presentó como Miss Lauren, ayudante de Lady MacArthur. Al principio, Lily no entendió nada, pero tampoco se preocupó, porque la joven, que le acercó una copa con un refresco delicioso, le estaba haciendo muy fácil la entrada en el lugar. Nada más dar un sorbo a la copa, apareció una mujer mayor que ella, que rondaba ya la cuarentena, también encantadora. Es usted la señorita Roberts, ¿verdad? Encantada en conocerla, y más aún de vestirla. Daniel no ha mentido cuando me ha dicho que es usted una belleza. Lily casi se atraganta con el líquido cuando la escuchó. Daniel era, por supuesto, el duque de Castleton, que no se había limitado a aconsejarle a ella que acudiera a aquella modista, sino que le había hablado de ella a la dueña. ¿Sería verdad que la había definido como la modista acababa de decir? ¿Había dicho que era una belleza? Tenía que ser una exageración de la modista, si había dicho finalmente a sí misma. Para empezar, porque ella no se sentía como una belleza. Aquello eran palabras mayores que solo iban dedicadas a las más jóvenes y ni siquiera en su juventud se había sentido así, ni nadie se lo había hecho sentir. Sabía que tenía buena figura y también unos ojos especiales, llamativos y bonitos, sí, pero no había nada más. El resto de su persona siempre había pasado bastante desapercibido. En cualquier caso, dentro de aquello que le estaba ocurriendo, de tener sensaciones y pensamientos nuevos, no solo no le molestó imaginar que el duque hubiera podido decir algo así de ella, sino que las mariposas que últimamente sentía en el estómago cuando pensaba en él se multiplicaron. Enseguida volvió su parte juiciosa y se convenció de que todo era una estrategia comercial de la modista. Seguro que le decía algo parecido a todas las mujeres que contrataban sus servicios. En cualquier caso, aquella entrada le alegró el humor, y así continuó el resto de la velada. Pasó en el lugar más de 4 horas. Anteriormente, algo así le habría parecido casi una pesadilla, pero las dos mujeres, la ayudante Lauren y la dueña Lady MacArthur, eran unas expertas en hacer sentir cómodas a las clientas, y también únicas. Lily, que nunca había perdido mucho tiempo escogiendo vestidos, se dejó aconsejar por ellas todo el rato, pero es que lo hizo sabiendo que ellas iban a escoger lo mejor para ella. De hecho, al final,
acabó escogiendo una tela roja, brillante, terriblemente llamativa, que no habría escogido por ella misma jamás. Pero lo cierto era que, tras hacerle caso a las dos mujeres y ponerla sobre su piel, se dio cuenta de que aquel color sobre ella se volvía terriblemente elegante, y también que le sacaba a su piel, bastante pálida, y a su pelo, de un castaño bastante insulso, una luz especial, haciendo que pareciera una mujer terriblemente distinguida y también, por qué no decirlo, bella. Otro tanto ocurrió con la forma del vestido. Para cuando llegaron a ese tema, ella ya había dejado en manos de las dos mujeres la elección del patrón, y aunque le pareció que el escote que le proponían era demasiado pronunciado, aceptó todo lo que decían. 4 días después, justo la víspera del evento, cuando se probó el vestido ya terminado, comprobó de nuevo que las mujeres habían sido sus mejores aliadas. Jamás en la vida había estado tan hermosa. Y finalmente llegó el día de la recepción. El duque le había enviado una doncella de su palacio para que la peinara, y también un paquete en el que había el collar y los pendientes de rubíes más maravillosos que había visto Lily jamás. Eran de mi difunta madre. Les ruego que se los ponga para esta noche. Va a estar magnífica, decía la nota con la que iban acompañados. Estaba claro que el duque había hablado con la modista porque había acertado plenamente con el tipo de piedra preciosa que mejor iba con el vestido. Cuando 1 hora antes de que llegara el carruaje con Castleton dentro para recogerla, se miró en el espejo de su tocador y se quedó casi sin respiración. Desde luego, iba a ser una digna acompañante de un duque, del duque de Castleton.